Falleció Raquel Tibol, una mujer que no se puede dejar de mencionar en la vida cultural de México. Ella es argentina o nació en Argentina, pero muy joven llegó a México, se estableció y ella llega por invitación de Diego Rivera a México. Sí. Y de ahí surge una gran amistad que años después creo que hubo fricciones por ahí. Pero una mujer muy polémica, porque a pesar de su condición de extranjera logró imponerse por su preparación, llegó a estar al frente de varias direcciones y esto causaba siempre ciertas fricciones entre su personal. Había desacuerdos, pero finalmente la señora trasciende y es más mexicana que argentina, porque su obra, su administración, sus críticas sobre el arte fueron muchas veces muy duras, pero conocedora. Eso le crea un ambiente un poquito hostil dentro del medio artístico, sobre todo pintores, pero finalmente logra imponer su criterio, porque no era ninguna improvisadora, era una mujer muy preparada, dura para hablar, fuerte, hablaba fuerte. Eso más la crítica, que muchas veces era terrible. Sí, era muy severa. Sí. Si uno lograba, si un pintor nuevo lograba una buena crítica de Raquel Tibol, ya la había hecho. Sí, lo proyectaba. Uh-huh. Y la gente aplaudía. Porque muchas veces al no conocer y nada más dejarte llevar, me gusta o no me gusta, pues es fácil, pero cuando una crítica de la estatura de la señora Raquel Tibol hacía trizas o trazos con el candidato, pues ya lo respaldaba o le marcaba. Si no de por vida, sí, no era también aceptado en la comunidad artística. Pues tuvo serios desencuentros con David Alfaro Siqueiro, con los descendientes de Frida Kahlo, y últimamente la familia Noyola fueron acusados por él de comprar lotes falsos de las obras de Frida y exponerlas como originales. Y ella participó en ese suplemento que tú y Héctor han elogiado tanto, que es el Cultural de Novedades. Primero fue México en la Cultura, ahí empezó. Después se pasó, cuando llega Beteta, Ramón Beteta, pues los corren, entonces se van al Siempre y ahí ponen La Cultura en México, que dura 30 años casi. Y ella participó durante mucho tiempo en ese suplemento. Además y después estuvo en el proceso muchos años. ¿Cómo se llama usted? Era de una severidad tremenda, hasta con las estrellas más relucientes del arte de la pintura. Y yo la vi en un ciclo al aire libre junto al tótem en Chapultepec, que se llamó la Tribuna de los Pintores, ya por 1969, donde iban pues personalmente grandes pintores ante un público relativamente reducido, y eran unos agarrones. Ahí ocurrió el famoso incidente de la piñata con Cuevas, porque claro, pues empezaron a decirse, a discutir cada vez más fuerte. Entonces Cuevas ya interrumpió la discusión y trajo una piñata con su cabeza y dejó que la gente rompiera la piñata, de donde salieron multitud de grabados firmados. Años después, pero muchos años después, oí a Cuevas platicando, y es que Raquel, enfurecida ante mis argumentos, echando espuma por la boca, se lanzó sobre de mí. Entonces yo salí corriendo y como me iba a alcanzar, y además la multitud iba atrás de mí, enfurecida, pero yo los guié hacia un lugar donde estaba una piñata. ¿Qué es usted, con mi imagen. Entonces ahí se detuvieron y con los palos que llevaron la hicieron pedazos, dice. José Luis hubiera sido bueno también para escribir. No, como actor. No, claro que sí, se escribía el Cuevario, que era cada semana
durante muchos años. Muy divertido. Una columna muy grande. Ya él se presentó en varias ocasiones en la Pedagógica y tuve oportunidad de escucharlo y verlo de cerca. Es un tipo fuera de lo común. Es un histrión y además sabe manejar su imagen, sabe crear la polémica alrededor de él, independientemente de que sus pinturas puedan ser o no del agrado del público. Él con su sola presencia y sus comentarios muchas veces provoca esto. Pero hubiera sido un actor sensacional, entre cómico y trágico, porque maneja muy bien las dos. Y desde luego, para la señora Tibol, Cuevas representaba lo no artístico. Le hizo críticas terribles. Yo ese incidente que mencionas, Mario, no lo registro, no me acuerdo. Pero en otro tipo de situaciones, sí, y declaraciones muy fuertes. Para el temperamento de la señora Tibol y la no caballerosidad de Cuevas, no, pues el caldo era excelente. Sí. Bueno, el incidente real fue muy moderado. Totalmente distinto. Lo que cuenta Cuevas 30 años después es como si un intento de linchamiento. Sí, claro, casi. Pues la modificación del sueño. Pues descansa en paz Raquel Tibol. Y la cultura en México en los últimos, ¿qué serán? 3 años, ha perdido a personajes muy importantes. Muy importantes que hicieron de la cultura mexicana una etapa de brillantez durante el siglo XX y lo que vamos del XXI. Sí, hombre, hace como 3 semanas o un mes murió Flavio Zavala, que tenía 105 años, por cierto. Y así gente que no está siendo sustituida. Ese es el peor problema. Que así críticas de arte que uno voltea a ver y dice, aquí con toda seguridad hay una buena crítica, pues ya no hay. Tenemos la voz de Raquel Tibol en una entrevista por el periodista Barranco Chavarría. Un fragmento. Pero yo te quería preguntar, para empezar, ¿qué noción tenías del arte mexicano antes de venir a México? Yo tuve, felizmente, un grupo de adolescentes. Unos querían llegar a ser músicos, otros querían llegar a ser literatos, otros pintores, de todo. Yo era la única mujer en el grupo. Y uno de los miembros del grupo, que se llamaba Altalef y trabajaba en el correo desde adolescente, entró a vender estampillas. Pero era discípulo de Spilimbergo, un pintor argentino que colaboró con Siqueiros en ese mural que está encajonado, que se llama Ejercicio Plástico. Sí, que está ahora ahí asoleándose dentro de unas cajas a la intemperie. Cuando lo destapen va a ser polvo. Y resulta que Spilimbergo le hablaba a sus alumnos con tanto entusiasmo sobre Siqueiros que cuando conocía al Talef y participaba en nuestro grupo, se pasaba el día hablando de Siqueiros. Entonces despertó en mí tal curiosidad que me metí a la Biblioteca de Bellas Artes para buscar a ver qué había de arte mexicano. Te digo que había no 4 cosas, 1.5. Sí, claro. Porque no había monografías, no había libros de historia específica en los años 40. Ten en cuenta que Justino Fernández escribe su arte moderno y contemporáneo, y me estoy refiriendo al arte del siglo XX. Escribe su historia del arte moderno y contemporáneo en 1952, sale la primera edición. De modo que había muy poco, pero ese poquito que había lo asimilé de una manera muy particular porque me había llamado mucho la atención. ¿Recuerdas tú que hay un autorretrato de Siqueiros con sombrero? Y ese era el punto de arranque para los monólogos siqueirianos de Altalef, de este amigo. Entonces yo quería buscar por qué Siqueiros se había hecho un autorretrato con sombrero. Se me quedó una imagen muy persistente, esta idea. Después, cuando ya conocí a Siqueiros y vi cómo le gustaba usar sombreros, me di cuenta de que era algo muy natural en su desarrollo
de autorretratista, porque se hizo muchos y muy buenos autorretratos. Se pintó como mulato, se pintó con sombrero, se pintó de mil maneras. Se pintó ese autorretrato de la cárcel, donde está todo amargado, arrugado. Así hablaba Raquel Tibol. Y tuve un error, ¿no? Bueno, es que es Humberto Musacchio, que tiene No, un Barranco. programa sobre la cultura los domingos a las 11 en Radio Red. Bueno, pues descansa en paz y quedan ahí los huecos. Estamos esperando que alguien llegue y los ocupe. No, siéntate.